Estimadas audiencias de Cuatro Vientos, sean bienvenidas a nuestra emisión del día de hoy, que es miércoles 6 de enero del año 2021. Bienvenidos de nueva cuenta, Nos da muchísimo gusto estar con ustedes y ya saben ustedes, por favor, compartan nuestro programa, regálenos, obsequienos un like, ¿sí? Compártanos con sus amistades, con sus grupos. Va a ver usted que la comunidad Cuatro Vientos así se va a hacer cada vez más y más fuerte. Pues bueno, en esta ocasión, créame, en esta entrevista, en esta plataforma que tenemos de 4BTV, entrevistas, pues tenemos una segunda charla muy interesante con un amigo, un amigazo muy estimado. Bueno, de veras lo que podamos decir de Alejandro de la Torre Hernández es poco, pero mire, vamos a hacer una presentación formal porque así tenemos que hacerlo, aunque la verdad, créame usted, este hombre es de lo más informal y de lo más amigable, ¿sí? Ahorita, bueno, vamos a hablar de anarquismo, amigos y amigas, así que este programa no es apto para liberales ni para conservadores. Alejandro de la Torre Hernández es investigador de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia desde el año 2010. También es una institución, en esta institución, en el INA, desarrolla los proyectos Tradición y Cultura Radical y Atlas de la Prensa Anarquista Iberoamericana. También es coordinador del taller Cultura Obrera, junto con Miguel Orduña, e imparte clases en el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, Alex. Muchísimas gracias, Javier. Olga, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Al contrario, Alex, si no es porque eres anarquista, yo le diría a nuestros queridísimos amigos y amigas de Cuatro Vientos que lo trajo a nuestra casa los Santos Reyes. ¿Verdad? Bueno, pues en efecto, Alejandro de la Torre, que es un reconocido historiador y que se ha especializado en el estudio, yo le digo, de las culturas subversivas. Él le llama de otra manera. Me gusta también mencionar de los movimientos y de las luchas libertarias, fundamentalmente en México, pero por supuesto todas las luchas libertarias en México tienen raíces internacionales también. Alejandro es egresado de la UNAM, de la Facultad de Filosofía y Letras, donde, por cierto, pues imparte también cátedra actualmente. Y ha colaborado en la compilación y edición crítica de 18 volúmenes de las obras completas de Ricardo Flores Magón, publicados por la Secretaría de Cultura, bajo la coordinación de Jacinto Barrera Basols. Ha publicado también diversos artículos y capítulos de libros. Entre sus trabajos destacan Los Rebeldes de la Bandera Roja, qué bonito nombre, Alejandro, editado en colaboración con Jacinto Barrera Basols, así como los libros colectivos Cultura Política de los Trabajadores siglo XIX y XX, y también un libro que es el que yo conozco, de Alejandro, Historias de Anarquistas, una publicación conjunta del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de la UNAM, coordinado y editado este libro en colaboración con Miguel Orduña Garzón. Y miren, aquí está. Ahí está. Que ustedes lo vean. Historias de Anarquistas, Miguel Orduña Garzón, Alejandro de la Torre Hernández. Este libro, pues que nos hizo a Javier y a mí el honor de regalárnoslo y dedicado, me permitió darme una idea más clara de lo que son estos luchadores sociales, políticos, los anarquistas, y algo de las diferencias que tienen con los socialistas, con los comunistas, una historia de amor y desamor, de alianzas y de confrontaciones. Pero, Alex, pues ayúdanos tú a comprender mejor qué es el anarquismo. Nosotros cuando hablamos de anarquistas o cuando escuchamos la palabra en México anarquistas, pues sí nos viene a la mente Ricardo Flores Magón, y a veces hasta ahí llegamos. Pero esos son los ilustrados, esos son los mexicanos ilustrados. Los más informados. Los más informados, efectivamente, pero porque es el concepto está totalmente deshecho ahora, ¿no? Claro. Increíble, ¿no? ¿Y de qué tiempo datan? ¿Cuándo surge el anarquismo, Alejandro, en el mundo, y cómo llega a México? Claro. Bueno, tiene una historia larguísima el anarquismo como parte de una filosofía política.
tiene una historia muy larga y los historiadores del anarquismo pues se han empeñado en rastrear una especie de prehistoria del anarquismo en movimientos sociales que pugnan por la liberación y los ha llevado por combatir la dominación, digamos, y han tratado de encontrar hilos que emparentan con el pensamiento anarquista, pero el problema de hacer esta trayectoria, digamos, genealógica, este seguimiento así, pues es que se llega a la antigua China, ¿no? Porque uno de los impulsos naturales del ser humano es tratar de vivir mejor, claro, y de no ser oprimido, ¿no? Digamos, y el anarquismo se funda en parte en este impulso humano de gozar de la vida libre, ¿no? La luz, el disfrutar de la libertad y de la felicidad que está exactamente. Entonces, digamos, pero eso no es propiamente anarquista, porque, bueno, eso es humano, ¿no? Hay una voluntad humana. Entonces, bueno, ¿cómo rastrear efectivamente el origen del anarquismo como una filosofía política propia, digamos, de la modernidad? Tenemos que llegar, aunque encontramos el término anarquista, y anarquismo, o anarquía, desde la antigua Grecia, propiamente se retoma con el sentido con el que lo entendemos ahora, y se articularon en el siglo XIX y XX los movimientos ácratas, se remonta a su origen pues a la Revolución Francesa, y digamos a estas movilizaciones, estos sectores sociales radicales, de una burguesía radical que estaban pugnando por abolir la monarquía y por combatir la república. Esos eran primeros, se empezaron a prefigurar como anarquistas. Y en esa herencia hay un pensador francés importantísimo para el desarrollo del pensamiento socialista, que es Pierre-Joseph Proudhon, que luego tendrá unos celebérrimos debates con Carlos Marx. Él se define propiamente como anarquista. Es decir, esta voluntad de no ser gobernado y de pugnar por la mayor libertad posible y de buscar combatir todas las formas de gobierno por considerar que todas las formas de gobierno son opresivas por naturaleza. El Estado opresor. Exactamente. El Estado opresor tiene ese carácter y entonces eso hace que sea un pensamiento político que está en permanente dinamismo, digamos, porque está ejerciendo una permanente crítica respecto a las distintas y sucesivas formas de gobierno. En este momento me permite hacerte la pregunta, dentro de este contexto histórico que estás dando y por la época en la que estás hablando ya de Proudhon, ¿existe una relación entre el momento de la Comuna Francesa con el desarrollo de esta ideología política, social, económica? Claro. Por supuesto que hay un momento, digamos, la Comuna es un momento de detonación general de la irrupción del pueblo trabajador en el escenario político. Digamos, es como un momento inaugural. Por cierto, este año, el 18 de marzo, se cumplen 150 años de la Comuna, de 1871. Digamos, la presencia anarquista es muy notoria, pero lo que tiene la Comuna, como muchas otras rebeliones, es que es una especie de rebelión espontánea del pueblo. Digamos, no hay una orientación ideológica a la que estén ceñidos los que participan en ello, sino hay esta voluntad de tomar el gobierno en sus propias manos en una circunstancia en que el pueblo de París está siendo objeto de una invasión militar y de la claudicación de un gobierno imperial. Entonces se queda, digamos, hay un vacío de poder y entra, digamos, el pueblo a través de esta forma de gobierno comunal, llega a ejercer sus derechos y a hacerse cargo de sus destinos. Entonces establecen una legislación que hace 150 años, ahora nos pareciera quizás un poquito moderada, pero hace 150 años era absolutamente la regulación de la jornada de trabajo, el derecho a la educación, la abolición de las rentas, por ejemplo, se dejaron de pagar los alquileres, se prohibió el trabajo infantil, se instituyó la educación laica, mixta, digamos, se nacionalizan o se vuelven como propiedad comunal los bienes culturales, ¿no? Toda una serie de cosas que aún ahora forman parte de programas progresistas, pero que en ese momento eran verdaderamente novedosas. Y bueno, lo incipiente del feminismo, ¿no? También hay una presencia. Hay una preponderancia de la mujer en la comunidad. Sí, por supuesto, por supuesto. Hay una estela feminista muy notoria de la comuna. Y bueno, y es una experiencia que es brutalmente reprimida, ahogada en sangre, y más allá de la metáfora, es decir, 35,000 muertos. Así es. ¿No? Es una barbaridad. En fin, y sí, el anarquismo tiene cierta influencia junto con, por supuesto,
una organización que es crucial en la historia del pensamiento socialista y de los movimientos socialistas, que es la Internacional. Sí. Y los anarcocomunistas que se conjugan en ese momento, ¿no? Algunos de ellos. Pero, Alex, ¿cuál sería, tú dices, en ese movimiento, en esa insurrección, en esa lucha histórica que se da en Francia y que logra así como una flor de desierto, la Comuna de París? En ese contexto se da también un debate de ideas muy fuerte, y tú mencionabas las grandes discusiones que hubo entre Carlos Marx, por supuesto Federico Engels con él, y Proudhon. ¿Cuál es la esencia de la diferencia, de las discrepancias entre ellos dos? Entre Proudhon y Marx hay una diferencia sobre todo de concepción de la economía política. No es tanto un problema, digamos, la confrontación con otra vertiente del anarquismo, ahorita vamos a llegar, es la de Bakunin. Con Bakunin. ¿No? Pero con Proudhon hay una diferencia respecto a lo que tiene que ver con la economía política. Para Carlos Marx, como sabemos, y parte de su inmenso legado consiste en proporcionarle ciertos criterios científicos al funcionamiento de la economía. Digamos, y una serie de criterios materiales, menos espirituales, menos como idealistas. Sí. ¿No? Y digamos, en parte el rompimiento se da en ese terreno de la economía política, ¿no? De pugnar por una economía, por analizar la economía con criterios mucho más materialistas, mientras que Proudhon tiene una cierta, un cierto distanciamiento emotivo respecto a temas que tienen que ver con el salario. El dinero sigue teniendo una especie de aura ahí medio rara, medio como totémica, ¿no? Entonces, hay una disputa más en ese terreno. La disputa con el anarquismo en la vertiente, ya dentro de la Internacional, con la vertiente que encabeza Mikhail Bakunin, anarquista ruso, revolucionario, que no le escapó a ninguna confrontación. Las revoluciones que tuvo cerca fue a participar en ellas, a agitar. Decía Alexander Herzen, un anarquista ruso, un socialista ruso exiliado en Europa, muy importante, digamos, como del socialismo romántico ruso, decía, Bakunin es el primer aliado de la revolución el día que comienza. Pero es el primer enemigo el día que triunfa, porque no se detiene, porque sigue queriendo llevar la revolución más allá. Entonces, buena parte, y hay una disputa entre Bakunin y Marx muy, muy fuerte, porque por lo que tiene que ver con el objetivo de la lucha revolucionaria, la conclusión y la creación de un nuevo sistema social. Si bien pueden ser compañeros de viaje sin ningún problema en su crítica al capitalismo, en su crítica a la dominación, pueden convivir, y de hecho coexisten los movimientos en muchas circunstancias, conviven pacíficamente, digamos, se alían en muchos casos. Su idea del triunfo revolucionario es en lo que difiere. ¿Por qué razón? Hay un elemento fundamental. El Estado, la conformación la persistencia del Estado y la conformación y la constitución del Estado. Para los dos, tengamos en cuenta que en buena parte de lo que alimenta la fuerza de esta polémica, de los extraordinarios polemistas, tanto Bakunin como Marx, son alumnos de un filósofo alemán importantísimo para el pensamiento moderno, que es Hegel, ¿no? Entonces, y están entrenados en esta dialéctica hegeliana. Marx dice, la consecución, digamos, del espíritu histórico de la lucha del proletariado es la constitución, primeramente, de la dictadura del proletariado para que se haga con el control del Estado y transforme las condiciones. Bakunin, desde la lógica hegeliana, le da la vuelta. ¿Tiene que pasar por ahí para Bakunin? Y para Bakunin dice, con un argumento claramente hegeliano, dice, el camino a la libertad es la libertad, el camino a la libertad no es la dictadura. Entonces, tiene justamente esa, y es una crítica que ideológicamente los distancia. Ahora bien, también hay otra parte que no suele figurar en los análisis políticos, pero que es muy importante, pues desarrollaron rencillas personales por motivos menos elevados que las disputas ideológicas. Eran ambos, tenían sus temperamentos muy distintos unos del otro, tenían sus temperamentos, tenían sus veleidades. Les gustaba ser seguidos y admirados a uno y a otro. Tenían su liderazgo. Tenían su liderazgo, tenían sus vanidades.
Y eso también les hizo mella, ¿no? Oye, sí. ¿tú recuerdas algún, de lo que has leído, Alex? ¿Recuerdas tú alguna anécdota, algún momento de este tipo de confrontación donde ya se fueron más allá de las ideas y salieron las vísceras, los sentimientos? Pues más que momentos, digamos, se intercambian muchas cartas entre los partidarios de unos y otros, porque también hay otra cosa que no se suele ver: se admiraban mucho el uno al otro, ¿no? Se tenían mucho respeto como contrincantes. Entonces, las cartas en donde se deslizan las críticas de unos y otros y la confrontación no es casi nunca directamente, sino comentan cosas. Marx le escribe a Engels: ya viste, a Bakunin está haciendo tal y cual. Bakunin le escribe a Guillaume, le escribe: oye, Marx es un insidioso de lo peor, tal, ¿no? Así. Ahí es donde te das cuenta de qué piensa uno del otro. Exactamente, aunque, digamos, y poco a poco pues empieza a aflorar la confrontación entre ambos, pero sí, hay un momento en que Bakunin, bueno, las acusaciones se vuelven terribles, digamos, llegan a grados bastante poco amigables en un sentido ético. Marx acusa a Bakunin de ser un infiltrado de la policía del zar, lo cual es una falsedad asombrosa, ¿no? Así, pero como es una mentira gigantesca. Y Bakunin tiene una respuesta queriendo desarticular sus alianzas con otras asociaciones obreras. Se vuelve una confrontación muy fuerte. Y hay un momento de la confrontación en que, ya un poco más reposado, Bakunin dice: Marx me acusa de ser atrabancado y poco sistemático, y tiene razón. Él es mucho más sistemático, inteligente, agudo en algunos. Y yo lo acuso a él de ser insidioso, vanidoso y traidor. Y yo también tengo razón. Sí, totalmente. Es un momento como de equilibrio, ¿no? Así como recapitulando. Entonces, coinciden Bakunin y con él, pues sus seguidores anarquistas, con Marx, Engels y con ellos sus seguidores marxistas, en cuestiones fundamentales como, por ejemplo, esta idea explanada en el Capital, en el Manifiesto Comunista, de el motor de la historia es la lucha de clases. La lucha de clases es lo que ha ido definiendo a la humanidad, ¿no? En toda su historia. Pueden coincidir en eso. Pero entonces difieren, por decirlo así, en el planteamiento de una vez que el pueblo, el proletariado, las masas populares y sus aliados se levantan en revolución, hay que, diría Bakunin, hay que abolir el Estado. Exactamente. Y Marx y luego Lenin dirían: no, hay que pasar por una etapa de transición que se llama el socialismo, y la abolición del Estado vendría ya como consecuencia de la culminación de un proceso revolucionario que es el comunismo. Exactamente. Entonces, esa sería la diferencia fundamental. Es una de las diferencias fundamentales. Ahora que lo estabas planteando así, también hay otra cosa que es bien importante y que no solemos ponerle atención en general, los historiadores o los sociólogos. Hay un problema de lenguaje. De terminología. De terminología. Y por ejemplo, dices: sí, el motor de la historia es la lucha de clases. Sí, aunque para los anarquistas, muchas de estas metáforas mecanicistas, ¿no? El motor, ¿no? La lucha de clases, no les son muy familiares. Por ejemplo, ellos hablan más de cosas bastante más vagas también. La libertad, o dicen: no, la cuestión social. Dicen: en el centro de los problemas del proletariado está la cuestión social. Y la cuestión social tiene que ver con la desigualdad, con la distribución de la riqueza, ¿no? Y con las y en última instancia exactamente con la lucha de clases, ¿no? En última instancia, pero hay como pequeñas diferencias en ese sentido. Pero sí, es efectivamente eso. Y por otra parte, otros pequeños matices que parecen menores, pero adquieren una enorme importancia a la hora de construir el edificio de sus filosofías. Para el marxismo, el sujeto de esta historia es el proletariado. El proletariado entendido en términos muy, muy específicos, digamos, casi que técnicos, como el trabajador industrial, ¿no? Que está vinculado a estas tecnologías de vanguardia, asalariado y tal. Y
Para el anarquismo, no es el proletariado el sujeto, digamos el sujeto revolucionario. ¿La conciencia? No. Es también el proletariado, pero no solo. Es decir, el trabajador proletario, pero es también el artesano que ha sido desplazado, es también el paria. Lo que sucede en la vida real. El proletariado, el campesino, ¿no? Digamos, todo el marxismo dogmático lo ve como los compañeros de camino. Exactamente. Sí. Pero, digamos, incluso hay lo que rige esta definición es que todo aquel que sea objeto de una dominación en sí mismo forma parte del sujeto revolucionario, en tanto quiera liberarse. Claro. Es interesante en nuestro tiempo actual porque es muy difícil ver en nuestro momento actual al proletariado como el actor protagónico de los cambios. Alex, mencionaste... Vamos a hacer un pequeño corte. Vamos a ir a un pequeño corte en este momento, amigos y amigas, porque también vamos a aprovechar para hacer la primera presentación de una serie de imágenes, de gráficas muy interesantes que vamos a abrir precisamente con una ilustración muy famosa, pero también muy ejemplar de esta batalla ideológica que después llegó a tintes ya personales entre Bakunin, ¿no? Y Carlos Marx. Pero vamos a ir, entonces, amigos y amigas, disfruten estas imágenes porque tenemos todavía muchísimo más que platicar con Alejandro de la Torre. Regresamos luego de esta pequeño corte.